Sí, estamos recibiendo y con muchísimo gusto a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche. Ella es licenciada en Lingüística por la Facultad de Humanidades, es magíster en Derechos Humanos, vinculada al INR como subdirectora a partir del año 2016 y en el 2019 asume como directora, luego de la renuncia de Alberto Gadea, a propósito de la fuga de 4 personas, incluyendo a Rocco Morabito. Bienvenida, un placer. Muchas gracias, buenos días. Y ya que estamos en el tema Rocco Morabito, ¿en qué está esta situación? Las personas que habían sido separadas de los cargos siguen siendo investigadas. ¿Se llegó a alguna solución? La investigación sigue en curso en sus dos planos. En el ámbito penal la está llevando adelante la Fiscalía conjuntamente con el apoyo de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, y en su dimensión administrativa la la Policía Nacional. ¿Se ha encontrado alguna No, hasta ahora eso es reservado, efectivos? no hay ningún resultado comunicado todavía. Continúa, no hay resultados. No hay resultados, lo que no quiere decir que no se haya encontrado, eso es absolutamente reservado. ¿Y dónde está Morabito? No sabemos. ¿Seguirá en el Uruguay? No sabemos. Por lo menos en el INR no lo sabe. La semana pasada usted hizo algunas declaraciones, una entrevista a Búsqueda, bueno, que todo el mundo, de alguna manera, o las personas involucradas en estos temas, ha comentado. Y un tema que es recurrente, teniendo en cuenta el asesinato de un hincha de Nacional, ¿no?, ordenado desde la cárcel a través de un celular por un barra brava, puso obviamente el tema, que ya estaba en la mesa, sobre presos y celulares. ¿Los presos tienen que tener celulares o no tienen que tener celulares? La disposición institucional es que las personas privadas de libertad pueden utilizar teléfonos celulares con tecnologías limitadas. Por ejemplo, no pueden tener activadas las cámaras en unidades de mínima seguridad o de confianza, como se llama. Es decir, así que allí pueden utilizarlos, está regulado, menos la cámara. Menos las cámaras. Y pueden utilizarlos de acuerdo a unas condiciones y a una regulación que está instrumentada a través de un instructivo que es desde el año 2012 y que establece que es el director de la unidad el que tiene la potestad de fijar los criterios. Generalmente son teléfonos que obviamente tienen que ingresar con todas las especificaciones y las condiciones legales. La persona que lo ingresa tiene que presentar la boleta de compra, tiene que tener el número email, que es el número del fabricante que caracteriza el aparato, y bueno, son utilizados durante determinado tiempo de la jornada. Generalmente lo que es el chip o el microchip actualmente queda guardado, o a veces queda todo el aparato guardado dentro de las dependencias de la dirección. Ahí es donde está permitido utilizarlos. El caso más frecuente o el más difundido es el de la unidad número 6 de Punta de Rieles, donde allí las personas estudian y trabajan y todo está también, bueno, hay por ejemplo hasta bancarización, es decir, que las personas que participan de emprendimientos pueden hacer sus transacciones bancarias por la internet, pero en las otras unidades, es decir, las de media seguridad y las de máxima seguridad, los teléfonos celulares para el uso de las personas privadas de libertad está prohibido. ¿Y qué pasa allí con los más de 700 celulares que se incautaron? ¿Cuáles son los medios por los que se ingresan entonces a los penitenciarios? Hay diversas formas que se han constatado del ingreso de celulares. De esos 750 aproximadamente celulares que se incautaron durante 2019, la menor cantidad, 49 teléfonos celulares, fueron incautados en los puestos de revisoría, es decir, al ingreso a los establecimientos, cuando alguien va a pasar por los medios de control y se le detecta a través de los medios tecnológicos o de las revisaciones corporales que lleva un teléfono no autorizado, pero la gran mayoría, aproximadamente los otros 700, son incautados en procedimientos regulares de requisas, de inspecciones a celdas u a otras dependencias, a otros ámbitos de las unidades penitenciarias. Quiere decir que esos teléfonos ya habían ingresado. ¿Cómo ingresan? Ingresan de varias formas. Ingresan, bueno, a través de las personas que cotidianamente asisten a los establecimientos, las visitas, ingresan a través de las personas privadas de libertad que realizan actividades extramuros, también esto ha sucedido, y también ingresan, no en su enorme mayoría, pero también lo hemos constatado, y con esto tienen que ver las declaraciones, a través de algunas personas que son funcionarias del INR y que con actuaciones desleales han ingresado artículos
que no están permitidos. Ahora, el otro día conversando con integrantes del sindicato, ¿verdad? El CIFPOM, ¿no? El sindicato Sí. de la policía de Montevideo, ellos se habían sentido como afectados por sus declaraciones con respecto a que había funcionarios o que había que mejorar los sueldos de los funcionarios policiales para que no estuvieran obligados a morder coimas. Ellos decían que, bueno, si usted tiene pruebas, que las presente. ¿Le contestó a ellos? ¿Qué opina de esta situación? Las pruebas están presentadas porque todos los funcionarios a los que yo me refiero son funcionarios que han sido penalizados, que han sido imputados o condenados por la justicia penal justamente por cometer delitos de cohecho calificado, de concusión, de tráfico interno de armas, de tráfico interno de sustancias estupefacientes. Son casos probados y son casos que han sido penalizados producto de una investigación. Hay otros tantos casos en investigación que en forma reservada, por supuesto, que mientras no se pruebe lo contrario y hasta que no estén las evidencias, la justicia está actuando con la colaboración también de inteligencia y en algunos casos de asuntos internos, y las expresiones respecto del salario están referidas a las argumentaciones que esos propios funcionarios, cuando se toman declaraciones sobre el porqué del ilícito, mencionan. Es decir, que altas cargas horarias de trabajo, multiempleo en algunos casos y bueno, y un salario insuficiente para sostener la economía familiar. ¿Cuántos son los casos de funcionarios que han sido desvinculados por casos de corrupción? En 2019 son 10 funcionarios por casos de cohecho calificado, concusión y ingreso de sustancias o armas a las cárceles. ¿Por dónde entran? ¿Cómo entran físicamente un celular generalmente? De varias formas, generalmente oculto en el cuerpo, a veces es detectado por los body scanners o por cuando entran los objetos, por los escáneres de bultos, por los medios tecnológicos, en las unidades donde no hay estas tecnologías, las unidades del área metropolitana todas disponen de ellas, en otras unidades del interior se hacen revisiones manuales y bueno, ahí tiene que ver con la pericia de la persona que está visualizando a través de los medios del escaneado para detectar que hay algo que está ingresando que no debería ingresar o de quién hace la revisación corporal. Bueno, hablábamos, ¿no?, de las cárceles de máxima seguridad, de media y de baja seguridad. Hay ejemplos, ¿no? La de Punta Rieles, La Chica o La Vieja, donde es una cárcel que, como decía, hasta banco puede llegar a tener. Pero le pregunto, usted decía, ¿no?, que en las cárceles todo es moneda de cambio. ¿El ingreso de estos celulares no está generando un mercado interno dentro de la cárcel? Sí, así es. Porque, perdón, aclaro, sí. Yo puedo entrar un celular legal, pero ¿quién dice que yo no lo preste dentro? Y ese celular entró legalmente. Sí, para eso cuando debatimos sobre las soluciones, en cómo se controla esto, porque esto, lo primero que ayer yo justamente conversaba con el subdirector nacional operativo respecto de las declaraciones y él refería, me decía, Ana, esto no es un problema exclusivamente del Uruguay, el problema del ingreso de los teléfonos celulares en la región ha sido discutido. Por ejemplo, hace unos cuantos años los diversos sistemas penitenciarios de América Latina y de Europa se reúnen para discutir políticas penitenciarias, avances, humanización de las cárceles y también incorporación tecnológica para el control. Sobre todo en la voluntad de prevenir la extensión del crimen organizado transnacional. Eso es a través de un proyecto de cooperación que tiene la Unión Europea, que se llama el Pacto, y bueno, y ahí con diversas sedes se han celebrado distintos encuentros donde se discuten, entre otras cosas, el uso liberalizado de las tecnologías como forma de prevenir los mercados ilegales, las transacciones, las organizaciones del crimen dentro de las unidades penitenciarias. Y entre las cosas que él nombraba, y que me decía, bueno, este es un tema que afecta a muchos países de la región, me decía, en los países más avanzados se utilizan
sistemas de información que identifican el IP del celular. Entonces, cuando un celular está autorizado, en el sistema eso se registra y está permitido. Cuando el IP no está autorizado, cuando es un celular que ingresó no autorizadamente, se bloquea automáticamente. Yendo a tu pregunta, eso no quiere decir que un celular autorizado termine en manos de una persona que no debería manejarlo. Con eso es que nos referimos al uso responsable de las tecnologías cuando están autorizadas al ingreso, por ejemplo, por parte de los funcionarios. Hay otras experiencias, como en la unidad número 1 de Punta de Rieles, la última construcción bajo la modalidad de participación público-privada, donde el ingreso de teléfonos celulares está prohibido. Y eso no sería recomendable. ¿A su criterio? No, yo creo que, como digo, mi posición es que la posición institucional es la correcta. Los celulares deben estar liberalizados en las unidades donde las personas están próximas al egreso, donde han probado que han transitado un proceso de rehabilitación que les permite autorregularse, hacer uso adecuado de los medios de comunicación y del contacto con el exterior, y que debe estar restringido en las unidades donde las personas todavía están recién ingresadas o pasando en un proceso de adaptación. ¿Se restringe el uso del Internet en esos casos? El uso del Internet está restringido a los espacios de inclusión digital, en las aulas educativas, a las oficinas para el funcionamiento, obviamente, de los sistemas de información, la intranet, pero tiene que ver con la administración penitenciaria o con el ejercicio del derecho a la educación. Claro. Muchas veces escuchamos cómo de repente determinada persona cae detenida y pide no ser alojada en determinada cárcel porque su vida corre peligro. Sabemos que hay gran enfrentamiento de bandas en nuestro país: Salto, Minas, San Carlos, Montevideo y seguramente otros. Estos enfrentamientos se dan también dentro de la cárcel. Estas personas que piden no ser alojados en un lado para ir a otro, ¿se les presta atención a este requerimiento? ¿Se le cumple? ¿Cuántas veces se le cumple? E insisto, estos enfrentamientos de bandas que se dan fuera de los muros, ¿se dan también adentro y se tienen en cuenta a la hora de alojarlos? Bueno, en tu pregunta hay como dos aspectos. El primero, que tiene que ver con la petición de medidas de seguridad que pueden hacer las personas en la entrevista de ingreso, que se hace estandarizadamente y universalmente a todas las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios, pero particularmente a las personas que ingresan en el área metropolitana o en otras grandes metrópolis como Maldonado, Salto. Allí, en esa entrevista de ingreso, se detecta si la persona tiene algún problema de vinculación o de interrelación que pondría en riesgo su seguridad física o su seguridad a nivel integral. A veces también son los propios abogados, la defensa o el propio juez que establece en el oficio de condena o en el oficio de imputación que la persona correría riesgo si se aloja en tales establecimientos. Generalmente lo usual es que la Junta Nacional de Traslados, que es el órgano nacional que establece cuál es el alojamiento que va a tener la persona, de acuerdo a si es imputada o si es condenada, si es primaria o si es reincidente, toma en cuenta, por supuesto, estos recaudos a fin de encontrar el mejor lugar. Eso trae otros problemas. A veces las personas son oriundas de la zona metropolitana, pero por razones de seguridad hay que trasladarlas o alojarlas a una cárcel con iguales medidas de seguridad, de acuerdo a su perfil criminológico. Entonces es alojado, por ejemplo, en Rivera, en Cerro Carancho, o en Soriano, en Pence, en Soriano. Eso implica que las familias quedan bastante desvinculadas, a veces generalmente hay dificultades para la visita, pero bueno, siempre prima el criterio de la seguridad de la persona. Y en el otro sentido, tú me decías de los enfrentamientos, que por supuesto se producen, todo lo que sucede extramuros se traslada al territorio de la cárcel, ¿verdad? La cárcel es, por decirlo en forma muy reducida, un gran barrio. Ustedes piensen en en el complejo de unidades penitenciarias de Santiago Vázquez, hoy 5 unidades establecidas en un complejo. En total son 3.500 personas, más cantidad de gente que varios pueblos de nuestro país. Entonces ahí todas las rivalidades, los conflictos, las desavenencias,
se reproducen, y a veces por la propia convivencia cotidiana y a veces porque preexisten a la cárcel, es decir, porque las personas que tenían rivalidades afuera se vuelven a encontrar allí, y bueno, y eso es lo que a veces tristemente vemos en los videos que se viralizan, o también suceden conflictos de personas que son perseguidas o que son atacadas o que son vulneradas porque se endeudan por uso problemático de drogas, porque... Dentro mismo de la cárcel. Sí, dentro de la cárcel, o porque son personas que no tienen poder adquisitivo, entonces no reciben visita, no reciben ayuda de afuera, entonces todo ese mercado informal al que tú hacías referencia hace un rato, se amplifica y la persona para subsistir se endeuda y termina ¿Esos siendo... son los parias del sistema? Los parias del sistema. Los más abajo de los de abajo. ¿Cómo se los protege a ellos? Generalmente, disculpen. Sí. Generalmente son personas que están muy custodiadas, lamentablemente terminan pidiendo por propia voluntad o porque interceden los jueces de ejecución y vigilancia, pidiendo medidas de seguridad, terminan en sectores de seguridad administrativa bastante separados del resto de la población y con fuertes restricciones de circulación también y de acceder a actividades donde participe el resto de la población. Sin duda, e insisto, ¿no? Cuando uno habla de cárceles, debería hablar de varias cárceles, no de una, pero hay una que tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? Que es lo peor o lo que puede llegar a ser el CONCAR. Si bien todo esto es conflictivo, se le agrega la posibilidad de que el primer comando de la capital, como se imaginó en algún momento, estamos hablando de una fuerza brasilera, ¿verdad?, que obviamente también controla todas las cárceles de Brasil, podría llegar a las cárceles uruguayas. Tenemos las palabras del fiscal de la Nación, Jorge Díaz, para analizar, para poner el tema sobre la mesa, y ya le trasladamos la pregunta a Ana Juanchi. Teníamos alguna información de inteligencia, pero sobre todo lo que nos preocupaba es que las condiciones objetivas de nuestros establecimientos carcelarios están dadas, es una especie de caldo de cultivo donde el primer comando capital crece rápidamente. El primer comando capital nace en las cárceles, cárceles que están integradas, vuelvo a repetir, por jóvenes, pobres, analfabetos funcionales, adictos, que realmente ven en esta organización como un sentimiento de pertenencia, de pertenecer a algo importante, a algo que tiene poder, a algo que genera miedo. Entonces, para estas personas que prácticamente están excluidas, este tipo de organizaciones les ofrece esa especie de panacea. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo, y no solamente en los factores de investigación y represión, sino en los factores de prevención. Bien. A la hora de detener, bueno, y recluir, ¿no?, a las personas a los uruguayos que representaban de alguna manera este primer comando de la capital, ¿se tiene en cuenta esto? ¿Cuál es la situación de la posible toma de control por estas fuerzas de las cárceles uruguayas? Bueno, según lo que estuvimos analizando en un grupo de trabajo que hemos conformado conjuntamente con la asesoría penitenciaria, la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, pudimos ver que los primeros datos evidentes de tentativas de organización que estarían vinculando a algunas personas con el primer comando capital estuvieron en el 1 de noviembre de este año. O sea que eso se detectó muy rápidamente gracias a procedimientos de inteligencia y rápidamente se actuó justamente para imputar a las personas que estaban vinculadas. Una de esas personas es una persona que ya estaba imputado por varios delitos anteriores, tiene una condena anterior, estaba en uso de una prisión preventiva que se revocó evidentemente ante un nuevo delito. Por este delito de vinculación al crimen organizado a través del primer comando capital quedó imputado, pero como ya está condenado por delitos anteriores, esa persona está alojada en la unidad de máxima seguridad en el penal de Libertad. Las otras personas que son imputados están alojados en la unidad de Santiago Vázquez, exclusiva de prisiones preventivas. Una última pregunta para cerrar. ¿Cuántas personas de las que han pasado por las cárceles son reincidentes? Según cifras del Ministerio del Interior, 64%. Es decir, que hay un 64% que vuelve, ¿verdad? Que hace una especie de círculo. Sí. Les pregunto, teniendo en cuenta que esa persona entró una vez, 2 veces, 3 veces y tantas otras veces, incluso como menores, ¿cree en la rehabilitación?
Yo creo en la posibilidad de que las personas cambien y creo en el trabajo especializado y en la intervención especializada, que es lo que hemos intentado hacer en este último periodo de gestión, profundizando el enfoque de la rehabilitación, no solamente a través de los programas de trato que van destinados a garantizar los derechos humanos de las personas, como la educación y el trabajo, tradicionalmente asociados a la rehabilitación, que son condición fundamental, necesaria, pero no suficiente. Para la rehabilitación, además, hay que trabajar en aquellos factores de riesgo que están asociados a la conducta delictual, el uso problemático de las drogas, los contextos, la circulación y el intercambio con pares y con ambientes criminógenos, el uso problemático del alcohol, el pensamiento violento, la temprana iniciación en el mundo del delito. Algunos de estos factores son modificables si se trabajan con ellos, porque son conductas aprendidas, son conductas que las personas tienen la posibilidad de cambiar si se interviene sobre ellas. Para ello hemos desarrollado un elenco de programas conjuntamente con la Junta Nacional de Drogas y ACE, el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, el programa de uso problemático de drogas, el programa de pensamiento prosocial, el programa de control de la agresión sexual, el programa de control de la agresión de género, el programa de regulación emocional y resignificación de historias de vidas. ¿Esto es suficiente? Todavía no, porque estamos en etapa incipiente, en etapa de desarrollo. Nosotros confiamos en que la política penitenciaria continúe fortaleciéndose, continúe profesionalizándose, se transforme de alguna manera en una política de Estado donde todas las agencias que deben intervenir puedan contextualizar sus prestaciones y que en un futuro no muy lejano, más bien inmediato, podamos tener programas universales que trabajen con las personas. Sí, antes de cerrar, hubo algunas reformas en algunos módulos del COMCAR, el 9, el 10, que fueron de los más problemáticos. Hubo episodios complicados de violencia. ¿Cuáles son los resultados de estas reformas que se le han hecho? Durante 2019 estuvimos trabajando muy marcadamente en lo que ha sido la división del complejo de unidades penitenciarias. Hemos dividido a ese complejo en 5 unidades, independientes. Hay una unidad exclusiva para prisiones preventivas, el ex módulo 8, una unidad de máxima seguridad, los ex módulos 10 y 11, 2 unidades de media seguridad, los ex módulos 4 y 5 y los módulos 2, 3 y 4, y una unidad de mínima seguridad, que es lo que se conoce como el polo industrial, al que se le sumó el módulo 6. Quiere decir que con esta división nosotros apostamos a una gestión más humana, de escala más humana, con unidades que puedan atender a un número más reducido de personas, que puedan tener a los funcionarios en contacto directo y entendiendo sobre la situación de la población que está recluida en esa unidad y que aumenten, se multipliquen las actividades y con ello las oportunidades de rehabilitación. Cuando hablamos de, por ejemplo, Jorge Larrañaga, ¿verdad?, futuro ministro del Interior, habló de una cárcel de máxima seguridad. ¿Ya la hay? ¿Está de acuerdo con que exista una cárcel de máxima seguridad, en tanto la plantea Larrañaga? Nosotros tenemos una cárcel de máxima seguridad, que es el Penal de Libertad, la unidad número 3, y hay sectores de máxima seguridad en la unidad número 4, como le decía, la unidad 4B es una unidad de máxima seguridad, y hay sectores de máxima seguridad también en Rivera, en Cerro Carancho. La población que está recluida ahí es la población que tiene ese perfil. La población hoy por hoy en el Uruguay está clasificada, es decir, sabemos quiénes son las personas que tienen altos índices de reincidencia y además altos índices de riesgo de daño para sí mismo y para terceros, y si eso lo cruzamos con las matrices que hace inteligencia de niveles de peligrosidad, liderazgo y organización, da un total de personas que no excede la cantidad de cupos que nosotros tenemos clasificado en unidades de máxima seguridad. Salvo que cambien los criterios de clasificación o que el Uruguay modele otra intervención sobre la política penitenciaria, yo particularmente, como gestora, no veo necesidad de mayores cupos de máxima seguridad. Sí veo necesidad de reagrupar y readecuar la infraestructura para que las personas puedan tener más oportunidades de rehabilitación. Ahora, cuando en el mundo la tendencia, digamos, sería a cárceles relativamente chicas,
manejables. Sí. Aquí se genera, ¿no?, 2.000 plazas en Punta Rieles, la nueva, podríamos decirlo. ¿Esto no es ir en contra de la tendencia o simplemente esto de las cárceles chicas es una tendencia a algunos lados y acá seguimos por otro lado? Toda la evidencia internacional lo señala, las cárceles de más de 500 personas están desaconsejadas. Nosotros en la región tampoco somos los que tenemos las cárceles más grandes, también tenemos varias, la mayoría de nuestras cárceles son de menos de 500 personas. La construcción de la unidad número 1 de Punta de Rieles, como ya lo ha expuesto el ministro públicamente, estuvo motivada en la confluencia de dos razones principales. La necesidad de abatir el hacinamiento, es decir, Uruguay venía con una crisis, con un déficit de plazas penitenciarias muy marcado, que además ese hacinamiento y esa superpoblación redundaba en pésimas condiciones de reclusión. También había dictámenes de los organismos internacionales, del Comité contra la Tortura, del ex relator de las Naciones Unidas para la Tortura, del Consejo de Derechos Humanos, respecto de la necesidad de trabajar fuertemente en el hacinamiento. Era además uno de los puntos del acuerdo multipartidario de la seguridad pública que se gestó en 2010 y de este gobierno. Construir cárceles es muy caro y según explicó el Ministerio del Interior, el ministro particularmente, el único recurso presupuestal que se consiguió para construir rápidamente el déficit de 2.000 plazas que se necesitaban fue el de la asociación público-privada. Pero si es 500 el máximo recomendable para una cárcel, nos podemos haber comprado un problema. Más allá de desagotar, obviamente, y cumplir con los requisitos y exigencias en lo que tiene que ver con derechos humanos. Sí, hay varias, no es la única unidad con tanta cantidad de plazas. Tenemos el monstruo Comcar, como le llamo yo, tenemos el penal de Libertad, que también tiene 1.000 plazas, y ahora esta que es la segunda unidad más Ana grande. Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, muchísimas gracias. A ustedes, muy buenos días. Un placer conversar contigo.